Capítulo 1, versículo 16, un versículo que ustedes se conocen de memoria, un versículo que muchos saben, que muchos han declarado, que muchos han entendido, un versículo que cambió de alguna manera también la historia de lo que nosotros podemos entender en la Reforma junto con el siguiente, el versículo 17. Hoy vamos a mirar solamente el versículo 16 porque vamos a hablar acerca del gran poder de Dios. ¿Qué le parece? El gran poder de Dios manifestado a través del Evangelio. Wow, gloria a Dios. Yo me emociono. No sé, a mí me emociona mucho la palabra, pero yo quiero que tú también te emociones con la palabra de Dios. Porque yo la vivo con pasión. Yo cada vez que abro la palabra, y créame, esto es un ejercicio que yo hago siempre. Cada vez que yo voy a abrir la Biblia, le pido permiso a Dios para abrir las páginas de la Escritura, sabiendo que en ella hay tesoros escondidos. Y le pido al Señor que se revele, que a través del poder del Espíritu Santo pueda encontrar la revelación preciosa de la Escritura. Y le pido al Señor permiso, créame, de que pueda abrirla y que pueda predicar su palabra, porque no es mi palabra, es su palabra. Y que pueda ir delante de su trono para entender las verdades maravillosas del Evangelio. Y lo pueda compartir con pasión en mi corazón. Como algo que vivo, no como algo que conozco, como algo que vivo. Por eso, no sé si ustedes lo pueden notar o no, pero yo cada vez que quiero compartir la palabra, primero lo vivo, primero lo siento en mi corazón, para poderlo compartir a los demás de corazón a corazón. Me parece que eso es quizá lo más importante en todo esto, que sea el Espíritu de Dios guiándonos, pero con algo que tenemos dentro. Si tú tienes pasión por el Señor, con toda seguridad tú vas a compartir del Señor en otro lado. Si tú no tienes pasión, entonces no te va a importar. Yo quisiera, mis hermanos, y se lo digo de todo corazón como pastor, quisiera que todos tuviéramos pasión por Cristo. Quisiera que todos viviéramos apasionados y sedientos por las cosas de Dios. Y quisiera de verdad poder impregnar de alguna manera ese sentir que hay en mi corazón con todos ustedes. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué le parece si esta mañana leemos todos juntos? ¿Les parece? Leamos todos juntos este versículo. ¿Listos? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. Padre, gracias, Dios mío. En esta mañana, mi Señor, hay plenitud de gozo, Señor, en este lugar, porque tú estás en medio de nosotros. Aleluya. Señor, gracias por tu gran amor. Gracias por la pasión y esa llama que has puesto en nuestro interior, mi Señor. Gracias por el amor tuyo, mi Señor, que se derrama en abundancia sobre nuestras vidas, pero que también se transmite, mi Señor, a los demás. Recibimos de gracia, pero damos de gracia, mi Señor. Recibimos de tu amor y damos de tu amor. Recibimos tu misericordia y también la damos. Recibimos de tu perdón y también lo damos, Señor. Somos portadores hoy en día de los grandes tesoros que están ahora colocados en nuestro interior, mi Señor. Tú dijiste en tu palabra que aquel que conoce de Jesucristo, de su interior, fluirán ríos de agua viva. Señor, que esto sea una realidad en la vida de cada uno de los creyentes de aquí de la iglesia. Que esto sea una verdad en cada una de nuestras vidas, mi Señor. Para que entonces seamos portadores de un mensaje que va a inundar otras vidas y que va a ser compartido en muchos lugares. Y que tu nombre sea glorificado, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, este libro que tengo en mis manos esta mañana ha sido muchas veces atacado, manipulado, han intentado destruirlo, han dicho y han proclamado que nunca más iba a volver a salir, han dicho que nunca más iba a existir, que no iba a servir para nada, que cuando pasara el tiempo ya nadie se iba a fijar en él y ni siquiera lo iba a leer. Hay muchos que han negado su contenido. Hay muchos que lo siguen estudiando para contradecirlo. Este libro, mis hermanos, no es un libro cualquiera. El contenido de este libro es el mensaje que trae el poder de Dios para salvación. Es el libro maravilloso que ha cambiado la historia de millones de seres humanos alrededor del mundo. Y no sé si tú puedes ser consciente de esto esta mañana. Como iglesia de Cristo, nosotros tenemos un mensaje que no se parece para nada al mensaje que el mundo tiene. Yo creo que tiene que ser consciente de esa verdad, de la diferencia que existe cuando nosotros tomamos en serio la palabra de Dios, cuando nos apropiamos de una palabra que no surgió simplemente porque alguien estaba desocupado un día y le dio por escribir algo. Surgió de los cielos,
viene del trono de los cielos inspirando a hombres que estaban llenos del Espíritu Santo y que empezaron a escribir guiados precisamente por esa inspiración espiritual. Y que cuando ellos escribieron esas palabras, no eran ellos mismos simplemente, no era simplemente que lo que se les venía a la cabeza, sino que el Espíritu de Dios estaba guiando palabra por palabra. Y hoy en día nosotros podemos acercarnos a esa palabra y poder proclamar en ella: sí, aquí esta palabra es verdadera, es inspirada por el Espíritu Santo y el poder de Dios para salvación. Si estudiamos la historia de la iglesia, nosotros podemos ver, podemos apreciar grandes avivamientos. ¿Cuándo vinieron estos avivamientos? Escúchame bien esta mañana, mis hermanos. Estos avivamientos vinieron cuando se predicó el evangelio puro de la iglesia. Cuando se hizo lo que se tenía que hacer. Cuando hombres se levantaron como portavoces de Dios y empezaron a hablar, advirtieron, amonestaron y confrontaron el pecado de los seres humanos a través del evangelio. Y el Señor derramó de su espíritu trayendo salvación a miles. ¿Cuál fue su estrategia? Mis queridos hermanos, predicar el evangelio. El evangelio como el Señor lo dio. No alterado, no adulterado, no cambiado, no transformado, no manipulado, no siendo simplemente como uso para los seres humanos. No, de ninguna manera. El evangelio puro de la palabra de Dios, tal como el Señor lo expresó. Porque ese es el que cambia vidas, el que tiene poder de Dios para salvación. Nosotros podemos llegar a decir muchas cosas y podemos decir siempre que sí, que a través del mensaje las vidas cambian. Pero mis queridos hermanos, a través del mensaje que Cristo dio, no el que los seres humanos pueden dar. No manipulado, no cambiado, no transformado, no siendo usado simplemente para otros usos. En el libro de Hechos, capítulo 5, los apóstoles fueron llevados presos. Y un ángel viene y lo libera. Y mire, lo que le dice después de haberlo liberado de la cárcel es: les estoy abriendo la puerta de la cárcel. Vuelvan al templo y díganles toda la palabra de esta nueva vida. Ahora pregunto, ¿cuál vida nueva? ¿Cuál vida nueva? ¿Tienes tú una vida nueva? Sí, gloria a Dios. ¿De qué vida está hablando el ángel? La vida en Jesús, mis hermanos. La sangre de Cristo, la cruz de Cristo, donde nuestros pecados fueron lavados. El poder del Espíritu Santo para que podamos vivir esa vida nueva. El fruto del Espíritu, los dones del Espíritu. Dios haciendo algo nuevo en nosotros. Tienes que saber esto. Esta es la nueva vida que ahora posees a través de Cristo Jesús. No es de Moisés. No son las cosas de Elías, no son las cosas simplemente del pasado. Cristo es la vida, mis hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice la Escritura que nadie va al Padre sino a través de Él. Cuando Jesucristo en una ocasión estaba compartiendo este mensaje, se paró delante de la multitud y les dijo lo siguiente: las palabras que yo les traigo son espíritu y son vida. Con esto quiso decir que su mensaje no es el mismo mensaje de los demás, no es el mensaje de los políticos, no es el mensaje de los deportistas, no es el mensaje de las celebridades, no es el mensaje de los artistas. Mis queridos hermanos, este mensaje ciertamente tiene poder para cambiar el mundo. Poder espiritual. Transmite vida en un mundo de muerte. Y tú estás aquí esta mañana no porque necesites escuchar palabras de un hombre, tú estás aquí porque necesitas escuchar una palabra de Dios que te alimente, que te refresque y que te restaure en tu vida. Y eso es el motivo por el cual nosotros venimos. Ese evangelio maravilloso, esa unción divina nos ayuda a nosotros a tomar autoridad en el nombre del Señor, a mantener nuestra vida llena de fuerza y de ímpetu espiritual y salir a conquistar el mundo en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pregunto esta mañana, como creyente, ¿tienes fuerza espiritual? ¿Tienes ímpetu? ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes anhelos por compartir las cosas de Dios? ¿Tienes pasión de verdad? A través de la palabra del Señor y la unción espiritual, nosotros recibimos algo que el mundo no nos puede dar. Recuerden que el Señor le dijo a sus discípulos: esperen en Jerusalén, no se vayan de ahí, ni siquiera muevan un pie hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Esto es algo maravilloso, mis hermanos, porque ustedes saben lo que significa investir. Es como vestir de nuevo, es como poner algo sobre alguien, es tener algo que no tenías antes. Y entonces el Señor les dice: yo les voy a poner a ustedes un nuevo vestido. Yo los voy a recubrir de algo diferente que el mundo no les puede dar, pero que yo se lo puedo dar. Así que esperen, estén orando, estén unánimes, estén juntos, porque el poder del Espíritu Santo va a descender sobre ustedes y entonces todas las cosas van a cambiar. Y empiezan ellos a ser testigos, empiezan a declarar la palabra de Dios, empiezan ellos a entender la verdad. Ahora ellos no caminan como caminaban antes, ahora ellos no hablan como hablaban antes, ahora no hacen las cosas como las hacían antes. Todos venían y pedían el permiso del Espíritu Santo. Y empiezan a proclamar una palabra que empieza a cambiar las vidas en los seres humanos que las escuchan. Pero yo pregunto, mis hermanos, ¿acaso no tienes tú ese mismo mensaje?
¿Acaso no has recibido tú lo mismo? ¿Acaso careces del poder espiritual que el Señor prometió para sus discípulos en ese momento, pero también para los discípulos a través de todos los momentos de la historia? ¿Careces de ese poder? ¿Qué falta en tu vida para que tú tengas esa pasión, ese denuedo? Cuando ellos fueron llevados a la cárcel en determinado momento, ellos no pidieron: Señor, sácanos de aquí y llévanos a vivir a otro lado. Llévanos a un monasterio, aléjanos de todo el mundo para que no nos hagan daño. No, ellos pidieron: Señor, danos más denuedo. Queremos compartir todavía con más ímpetu. Queremos compartir con más fuerza, Señor. Nosotros sabemos algo. Este mensaje es poder de Dios para salvación. Así que no nos vamos a detener de compartir lo que hemos visto y oído. Mis hermanos, hoy en día se vive otra cosa. Pareciera que el cristiano de hoy en día se avergüenza del evangelio. Hay personas que les da vergüenza que les miren con una Biblia caminando bajo el brazo. Hay personas que les da vergüenza que las vean entrando a una iglesia cristiana. Parecen de la secreta, mis queridos hermanos. Solamente entran para que nadie los vea y escondidos de los demás. No comparten su fe con nadie. No le cuentan a nadie. No le dicen a nadie. Le temen más al mundo que a Dios. Creen que simplemente los van a ultrajar o les van a decir cualquier cosa. Hay personas que trabajan en una empresa y que nadie nunca sabe que son cristianos, que nunca confiesan su fe, que a nadie le dicen. Es impresionante esto. Pareciera que se avergüenzan del evangelio, aunque ese evangelio ha cambiado las vidas de ellos mismos. De acuerdo a un estudio que se realizó hace tiempo atrás, cada semana, escuchen bien, cada semana en los Estados Unidos, aunque es un país que crece y crece y crece, ya aproximadamente tiene más de 300 millones de habitantes Estados Unidos, ustedes saben, ¿no? Y como digo siempre, más los que pasaron anoche, así que sigue creciendo y sigue creciendo el país. Más de 300 millones de habitantes. Cada semana, 43,000 personas, escuche, es una cantidad impresionante. 43,000 personas están abandonando las iglesias cristianas para no regresar jamás. Esto es doloroso, mis hermanos. Esto es demasiado triste. Ayer estábamos felices porque habíamos 3,000 personas reunidas en un lugar adorando al Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! 3,000 personas. Pero 43,000 personas esta semana se fueron de las iglesias. Imagínense qué tragedia lo que está sucediendo. Imagínense lo que está pasando. ¿Qué sucede? ¿No hay palabra de Dios? ¿No hay unción en los púlpitos? ¿Acaso no hay buenas nuevas? ¿Acaso se acabó la esperanza? Mis hermanos, esto tiene que doler en el corazón del creyente. Esto tiene que ponernos en alerta a nosotros. Esto tiene que llamarnos la atención de lo que está pasando. La iglesia, por estar metida en tantos conflictos internos, se olvida de lo más importante: el poder del evangelio transformador, el poder de la palabra que se predica, a través de la cual las vidas de los seres humanos son transformadas. La palabra puede traer vida donde hay muerte. ¿Tú lo crees? Gloria a Dios por los 2 o 3 que contestaron. Gloria a Dios. Están concentrados escuchando esta mañana. Las buenas nuevas del Señor, mis queridos hermanos, pueden traer restauración en las familias, en las comunidades, en las ciudades, en los matrimonios, para que sean fortalecidos. Las buenas nuevas de salvación tienen las respuestas para el mundo. Por eso no podemos parar de proclamar esta verdad. No podemos detenernos de hablar de nuestro Dios. No podemos dejar de decirle al mundo que sí hay una esperanza, y que esa esperanza, gloria al Señor, se llama Jesucristo. Hay una noticia que alguien necesita escuchar. Hay una palabra que tiene que llegar para que se dé la salvación. Nosotros, tú y yo, sabemos algo que puede cambiar la vida de otros. De hecho, los puede llevar a la salvación eterna. Así que tenemos que contar esas buenas nuevas. Eso es exactamente lo que está sucediendo en nuestro mundo, mis hermanos. Hay alguien que necesita escuchar una palabra. Hay alguien que se está perdiendo. Hay alguien que se está muriendo en condenación. Nosotros sabemos algo que ellos necesitan escuchar y que les va a dar la salvación. Hoy, mis queridos hermanos, es día de proclamación de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Este mundo necesita escuchar a los que tienen algo que decir. Y tú sabes en el fondo de tu corazón que hay una palabra que ha cambiado tu vida. Tú sabes, como Pablo, que también el evangelio es poder de Dios para salvación. Tú sabes que hay un mensaje celestial que libera al cautivo, que da vida al que está muerto, que da aliento al que está desalentado, que trae luz al que está en oscuridad. Tú sabes que ese mensaje viene de los cielos. Así que, mis queridos hermanos, es momento de que nosotros compartamos ese mensaje, que proclamemos a Cristo como el Señor, porque Él tiene poder para perdonar, para liberar y para llevarnos a la salvación eterna. ¿Lo crees esta mañana? Gloria a Dios. ¿Saben que cuando leemos la Biblia encontramos abundancia de buenas nuevas? Encontramos abundancia de palabras que transformaron los seres humanos para siempre. Encontramos esas palabras, mis queridos hermanos, que están colocadas allí para que nosotros ahora caminemos con fe y con esperanza en este mundo. No necesitaba, por ejemplo, la mujer samaritana
despreciada por los demás, con una historia terrible, no necesitaba escuchar buenas nuevas. No necesitaba, por ejemplo, Jairo, el principal de la sinagoga, a quien se le estaba muriendo la hija, no necesitaba escuchar buenas nuevas. No necesitaba la mujer con el flujo de sangre por más de 12 años, alguien que le dijera que si era posible encontrar la sanidad después de haber intentado con todos los médicos posibles. No necesitaban los discípulos, después de ver al Señor crucificado, que se levantara una voz celestial que les dijera que la esperanza no se había perdido y que el Maestro había vencido la muerte, se había levantado de la tumba. Mis hermanos, no necesitan los hambrientos y los sedientos y los enfermos escuchar buenas nuevas en la boca del Maestro. Por supuesto que sí, ellos necesitan buenas nuevas, también nosotros necesitamos esa buena nueva, el mundo necesita esa palabra. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que aprender a compartir aquello que ya tenemos dentro de nosotros. Es por esta razón que hoy el Señor nos dice, hoy tienes que aprender a comunicar este evangelio, porque cuando tú comunicas el evangelio, estás diciendo, yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios poderoso, para Él no hay nada imposible, no hay ejército que lo pueda resistir, no hay enemigo que lo pueda vencer. Eso se llaman buenas nuevas, aleluya. Gloria a Dios. Ayer estaba compartiendo al empezar el mensaje allá en la ciudad de Pasadena, que observé un video y que quizás alguno de ustedes lo ha visto. 20 hombres egipcios que fueron encontrados, cristianos, confesando su fe, y fueron capturados y fueron llevados a una playa para morir allá. Y en el video se muestra cómo los van llevando y todos están yendo, caminando, pero ninguno de ellos está negando su fe. Ninguno, absolutamente. Todos se van tranquilos. ¿Por qué? Porque tienen una esperanza, por supuesto. Porque saben lo que les espera, porque saben que están dispuestos a dar su vida misma por la fe. Así que estos 20 hombres están caminando hacia allá, los están llevando, están todos vestidos de anaranjados, atrás vienen unos hombres de negro que están listos para matarlos a todos. 20 hombres. Pero de repente, después de que habían capturado a 20 creyentes, aparecen 21 ahí. Increíble, mis hermanos. Aparecieron 21 y dice, ¿y de dónde salió el otro? El otro no era un creyente, escuchen. El otro no era un creyente hasta ese momento. Hasta ese momento, pero cuando vio la fe de los otros, dijo, ese Dios también es mi Dios, su Dios será mi Dios, así que yo también voy a morir con ellos, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El poder del testimonio del creyente, el poder del testimonio de lo que nosotros podemos compartir a los demás, porque eso se llama las buenas nuevas. Si una persona tiene testimonio verdadero, si una persona está viviendo de acuerdo a lo que el Señor le dice, entonces los demás también sabrán que vale la pena seguir a Cristo Jesús. Los demás sabrán que ese es el camino verdadero. Entonces me pregunto a veces, ¿por qué hay tantas personas frías espiritualmente que no se inquietan con nada? ¿Por qué? Porque hay personas que no se conmueven ante la palabra, sino por el contrario, la consideran vacía y sin poder. Tenemos que compartir ese testimonio, mis hermanos. Algún día tenemos que llegar a entender que nuestra vida cristiana no es solamente de domingos cada semana. En realidad nuestra vida cristiana es de todo momento. El Señor dice la palabra que Él agrega a la iglesia cada día, a los que han de ser salvos. La iglesia del Señor tiene que estar en acción todos los días. Y no lo digo porque tengamos que tener cultos todos los días, no. Me refiero a que la iglesia no es un lugar, sino un pueblo. Y ese pueblo no puede parar de anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas y que nos llevó a su luz admirable. Esa es la verdad de la palabra. El Señor nos dice a través de su palabra que nosotros somos real sacerdocio, que somos linaje escogido, que somos nación santa, que somos pueblo escogido, pero también agrega algo muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué eres tú todo eso? ¿Para qué el Señor colocó sobre tu vida todo ello? ¿Para qué? ¿Para qué te hizo una persona escogida? ¿Para qué te llevó y te liberó? ¿Para qué te hizo una nación santa? ¿Para qué te dio un linaje específico? ¿Para qué? Ahí está la palabra clara, para que anuncies, dice la palabra, para que anuncies con tu vida, para que anuncies con tu boca, para que anuncies con tu testimonio de aquel que te sacó de las tinieblas y que te llevó a la luz admirable. Un propósito de Dios en todo esto. Es muy importante que tú no lo olvides jamás, para que anunciemos, dice la palabra, anunciemos al mundo, lo anunciemos, las virtudes de aquel que nos sacó de esa condición en la que estábamos. Para que compartamos estas verdades con los demás. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero no cualquier palabra, mis hermanos, no cualquier persona, no cualquier cosa que suena en los aires, de ninguna manera. Es la palabra del Señor que es transformadora, es la palabra de Dios que tiene poder para salvación. Por eso este mundo necesita volver pronto a la palabra bendita de Dios. Por eso nosotros necesitamos entender, mis hermanos, lo que significa venir a una iglesia.
lo que significa compartir con los hermanos en la fe, lo que significa es recibir una palabra dispuesta a cambiar la vida de los seres humanos. ¿Lo entiendes tú esta mañana? ¿Lo sabes tú? Lo que significa todo esto. Nosotros no venimos aquí simplemente porque no tenemos nada más que hacer. Nosotros no venimos porque hay algo con lo que llenar los domingos en la mañana. Mis queridos hermanos, allá afuera hay muchas cosas para ver. Hay partidos de fútbol, hay lugares a los cuales ir, hay playas a las cuales visitar, hay parques a los cuales ir. Pero mis queridos hermanos, nosotros hemos escogido este lugar porque aquí recibimos el evangelio de Dios y aquí hay poder de Dios para salvación, aleluya. Ese es el que nos salva a los seres humanos. Eso es lo que necesitamos escuchar. La esencia del evangelio es libertad. Jesucristo se levantó en aquella sinagoga judía y exclamó que el Espíritu de Dios lo había cubierto, que el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo había ungido. ¿Para qué? Para proclamar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para extender la libertad a los oprimidos. Y Dios lo sigue haciendo. El Señor sigue haciendo lo mismo. La esencia del evangelio es libertad. Mira, si tú entiendes esto, tú sabes que no hay cadena que no pueda ser rota por el poder de Jesucristo. La esencia del evangelio es libertad. Cuando tú conoces el evangelio, entonces tú eres libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. Así que la visión de Jesús de proclamar el evangelio a toda criatura no se ha apagado. Por el contrario, estuve hace un tiempo atrás en una cumbre mundial donde hubo líderes de todas partes. Llegaron personas de África, de Asia, de Europa. Líderes que tienen una misión en sus vidas. La única misión que los mueve, la única misión que los lleva a todos los lugares a arriesgar sus vidas todo el tiempo es proclamar el poderoso evangelio de Jesucristo. En aquella reunión había muchas mesas de trabajo, muchas actividades diferentes. Una de las que más me impactó fue que había un mapa gigantesco colocado allí en el centro de convenciones de la ciudad de Long Beach. Y empezamos a caminar todos tomando la palabra de Dios que el Señor le dio a Josué siglos atrás. Todo lugar que pisare la planta de tus pies será tuyo. Empezamos a proclamar el poder de Dios para apoderarse, para tomar las naciones a través de la palabra. Y era maravilloso ver esto, era realmente impresionante. Africanos de rodillas clamando a Dios por sus países. Líderes de Corea del Norte, líderes de Indonesia, de China, orando por millones y millones que aún no conocen el evangelio. Personas de diferentes lugares del mundo que han creído en la palabra de Jesús que se proclamó hace tanto tiempo atrás. El Señor se levantó un día y dijo: toda potestad tengo en el cielo y en la tierra. En el nombre de esa potestad invencible, vayan y hagan discípulos a las naciones enteras. Y esas personas que estaban allí han creído ese anuncio y sobre ellos se manifiesta la mano del Señor. El evangelio es poder, mis hermanos. El evangelio es poder de Dios para salvación. La pregunta es: ¿lo estás usando? ¿Estás usando ese poder? Todo lo que sucede en una ciudad es porque la iglesia lo permite, lo prohíbe. Escúchame bien esto esta mañana, mis hermanos. Porque quizás tú no entiendes esto. Quizás todavía tú no puedes llegar a comprender la esencia de lo que es la iglesia. Cuando nos llamaron hace unos años atrás para empezar una iglesia, nunca nosotros tuvimos en la mente simplemente empezar una obra por empezarla. Siempre tuvimos en la mente que el Señor tiene un propósito específico para esta ciudad a través de su iglesia. La iglesia tiene que ser una luz en la comunidad. Tiene que ser una luz. No podemos simplemente reunirnos en las paredes de un lugar para pasar un rato agradable y no más. Tenemos que trascender con el mensaje del evangelio hacia afuera. Tenemos que ir a donde los otros no van. Tenemos que caminar donde otros no caminan. Y tenemos que decir lo que otros no dicen y hacer las cosas que otros no hacen. Así que, mis queridos hermanos, la iglesia tiene un llamado de parte de Dios muy importante. Pero entonces escucha bien lo que te voy a decir esta mañana. Todo lo que sucede en una ciudad es porque la iglesia lo permite o lo prohíbe. ¿Escuchaste eso bien? ¿Escuchaste eso bien? Mis hermanos, nosotros tenemos un poder maravilloso de parte de Dios. Si nosotros como iglesia nos humillamos delante de Dios y buscamos continuamente al Señor, nos reunimos a orar y compartimos las buenas nuevas, si llenamos nuestros hogares de noche, en las noches de oración, si creemos en esa palabra poderosa y nos convertimos en mensajeros de los mismos, mis queridos hermanos, con toda seguridad que vendrán grandes transformaciones en nuestras ciudades. Absolutamente, totalmente. Se irán de aquí, de estos contornos, los que promueven los vicios, los vendedores de drogas, los que hacen brujería, los que hacen hechicería. Todo esto tiene que huir, porque cuando la luz del evangelio de Cristo entra con el poder que tiene, el príncipe de las tinieblas no lo puede soportar y tiene que huir a otros lugares donde lo permitan estar. ¿Entendiste eso esta mañana? ¿Sabes el poder que tiene la iglesia? Pero todos somos la iglesia.
Cada uno de nosotros. Alguna ocasión decíamos, ¿qué te parece si cada uno de nosotros en el lugar que vive sale todos los días alrededor de la manzana para orar en el nombre de Jesús? ¿No traeríamos una transformación impresionante en estos contornos? ¿No limpiaríamos los aires? ¿No sucederían cosas impresionantes? Claro que sí, mis hermanos. Lo que pasa es que no nos hemos convencido del poder que Dios nos ha dado y de la autoridad que tenemos nosotros en el nombre de Jesús. Si tú lo sabes y tú sabes que el enemigo está vencido, tú te levantas con victoria y tú proclamas la verdad del evangelio a todas partes donde tú vas. Pero tienes que estar convencido. Tienes que creerlo en tu corazón. Tienes que saber que eso es una verdad transformadora. Tienes que creerlo completamente, mis queridos hermanos, y no solamente irnos de aquí y pasar toda una semana sin tener absolutamente ningún contacto con las cosas de Dios y volver la semana siguiente. Todos los que asistieron ayer al evento fueron testigos de ese clamor por las ciudades, por nuestro estado, por nuestra familia, por nuestras iglesias. Pero mis hermanos, esto no se puede detener. Esto no puede ser simplemente un evento y entonces volver a lo mismo. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que estar convencidos, mis hermanos, que este evangelio es poderoso, mis hermanos, y que veremos un gran avivamiento, porque estamos buscando que Jesucristo sea revelado en esta escritura, que sea el Señor de nuestra vida, de nuestras familias y de nuestras ciudades. Babilonia hoy en día no es un lugar físico, es un sistema de mezcla religiosa que se apodera del mundo. Es por eso que en este tiempo hay tanta confusión entre los seres humanos, y aún peor si las personas van de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, y al final ni siquiera saben a dónde quieren, a quién o a quién creer. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, lo que hoy en día está significando. Babilonia tomaba a los seres humanos, a los hombres en ese tiempo, los traía de diferentes lugares y los cambiaba. Si ustedes recuerdan y leen el libro de Daniel, se van a dar cuenta de lo que sucedía. Le cambiaban el nombre. Es decir, que querían darle nueva identidad. Le cambiaban el idioma. Querían cambiar a los hombres hasta lo que hablaban. Querían volverlos como hombres de esos pueblos paganos. Y saben una cosa, a Daniel le trataron de hacer todo esto. Le cambiaron el nombre, le cambiaron el idioma, pero cuando intentaron darle algo de ese reino diabólico, él dijo, no me contaminaré con las viandas de este pueblo. No voy a consumir lo que el mundo me quiere dar, voy a alimentarme de lo que Dios me ofrece. ¿Se dan cuenta? Y ahí hubo un cambio. Daniel no contaminó su corazón. Y dice la palabra que Dios le dio 10 veces más inteligencia y sabiduría que el resto de los hombres, incluso los magos, los astrólogos, los sabios y hechiceros de Babilonia. Si tú entiendes estas verdades, tú te alimentas de la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, Dios te va a dar 10 veces más sabiduría que la inteligencia humana, mis hermanos. Dios te va a dar mucho más sabiduría e inteligencia para que tú entiendas lo que tienes que hacer y tengas discernimiento espiritual para saber y reconocer lo que está bien y lo que está mal. Ayer escuchamos el testimonio de un pastor que fue bastante impactante todo esto. Porque él decía que en una de las ciudades más peligrosas de México fue transformada a través de la oración y la comunicación del evangelio. Él estaba diciendo, y los que estuvieron allí saben, que todos los días en las ciudades de México, hoy en día hay muchas ciudades que todos los días aparecen muertos por las calles, o en bolsas, o tirados por cualquier lugar, terrible. Y en esa ciudad en particular la gente tenía un temor terrible de salir a las calles, especialmente de noche. Prácticamente después de las 9 de la noche nadie había en las calles. Todos vivían asustados porque el mal estaba dominando la ciudad y la gente ya no sabía qué hacer. Pero un pastor entendió el mensaje. Un pastor entendió que hay poder de Dios para salvación a través del mensaje del evangelio. Y él sabe lo que significa este evangelio, así que empezó a buscar la manera de compartirlo con la policía de la ciudad, con los gobernantes, y empezó a orar, a ayunar y a clamar. Dios siempre responde a los que le buscan con sincero corazón y con fe y con gran poder y con su gran poder. Así que pronto las cosas empezaron a cambiar. Él contaba con gran alegría que él no difundió por ninguna parte esto, que ni siquiera lo puso en Facebook ni en las redes sociales, en ninguna parte, pero que de repente empezaron a llegar personas de muchos lugares a saber qué es lo que estaba sucediendo allí en aquella ciudad. El alcalde de la ciudad cayó rendido ante la evidencia de lo que él había querido hacer, pero que no podía hacer. Él creía que podía hacer por medios naturales las cosas, hasta que descubrió a alguien que sí tiene verdaderamente el poder para hacer las cosas por medios sobrenaturales. Aleluya. Y entonces rindió la ciudad a Jesucristo. Hizo una publicación, hizo una declaración pública en la que dijo: esta ciudad es entregada a Jesucristo. En esta ciudad Jesucristo es el Señor completamente. Y la declaró y la entregó. Y el Señor limpió completamente el crimen y la violencia de aquel lugar. Mis queridos hermanos, lo que el ser humano no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Aleluya. Dios sí lo puede hacer.
Por eso cuando la iglesia toma en serio la palabra del Señor y asume su posición real, se convierte en una fuerza que las potestades enemigas no pueden resistir y tienen que ir a buscar otros lugares, mis hermanos. El mundo le tiene miedo al evangelio porque le tiene miedo a la verdad. Yo supongo que te has acercado muchas veces a personas que les quieres compartir y simplemente te rechazan. Déjame tranquilo, no, eso no es para mí, yo soy bueno, ese no es mi estilo de vida, etcétera, etcétera. Porque prefieren quedarse en ignorancia creyendo que en eso simplemente se salvarán, pero eso no es así, mis hermanos. Nadie puede jugar con esas cosas. Entendemos, mis hermanos, que el evangelio cambia vidas. ¿Lo crees tú esta mañana? El evangelio cambia vidas, mis hermanos. Nuestro clamor en este día es: Señor, levanta hombres y mujeres de Dios, enamorados de ti, mi Señor, puros, humildes. Levanta hombres y mujeres, mi Señor, un pueblo que te busque, que tenga sed de ti. Mis hermanos, la iglesia no es para entretener. La iglesia es para transformar el mundo con el mensaje más poderoso que jamás se haya escuchado sobre la tierra, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, del único mediador entre Dios y los hombres, mis hermanos. Y termino con esto. Hace un tiempo que conté esta historia aquí. Es la historia de un joven que se subió en un bus. Ustedes recordarán algunos. Mientras estaba allí sentado, sintió que Dios le hablaba para que se pusiera de pie y predicara la palabra. Hay ocasiones en que Dios de pronto te mueve para que eso que está dentro de ti sea comunicado a los demás. Este jovencito estaba allí y decía: pero ¿cómo voy a empezar a predicar aquí en este bus? No lo voy a hacer. Estaba dudando. Pero el Señor le seguía insistiendo, así que decidió ponerse de pie y empezó a compartir las buenas nuevas de salvación. Había un hombre allí parado, con un bebé en brazos, y le dijo que se callara y que se sentara inmediatamente. Cállate, le dijo, siéntate. El joven se sentó. Pero cuando estaba sentado de nuevo sintió la voz de Dios que le decía que se pusiera de pie y empezara a compartir la palabra. Así que el joven no sabía qué hacer en ese momento, se levantó de nuevo y se puso de pie y empezó a hablar otra vez. Aquel hombre con ese niño en brazos se puso furioso, lo amenazó: si se levantaba de nuevo, te voy a golpear. Así que siéntate otra vez. El joven volvió y se sentó. Después de un momento ya fue tan fuerte el llamado de Dios para predicar que se puso de pie de nuevo, y a pesar de las amenazas de aquel hombre, él empezó a hablar y a predicar la palabra hasta que ese hombre se le abalanzó para golpearlo, y de repente el niño empieza a decirle: no, por favor no lo golpees, por favor, eres un enviado de Dios. Y el hombre cayó al piso llorando en ese momento y clamando y pidiendo perdón al Señor. Y el joven estaba sorprendido porque no había tanta razón para que este hombre se comportara de esa manera. Así que le dijo al Señor: está bien, Señor, póngase de pie. Pero ¿por qué está así? ¿Por qué está así? ¿Por qué se ha tirado al piso a pedir perdón y clamar de esa manera? El hombre le respondió: es que mi hijo era mudo hasta este momento y ahora está hablando, gloria a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Está Dios obrando, sí o no? ¿Está Dios respondiendo al clamor de los suyos, sí o no? ¿Está Dios dirigiendo a su pueblo, sí o no? Mis queridos hermanos, así como el Señor hizo un gran milagro en ese momento, Dios puede seguir haciendo milagros a través de los suyos cuando le obedecen al Señor. La predicación del evangelio es lo que va a cambiar la vida. Así que yo no sé cuál dificultad tengas esta mañana. Yo no sé qué es lo que estás confrontando. Yo no sé si tienes alguna angustia en tu vida en esta mañana. No sé si será tu hogar, no sé si será tu matrimonio, tu economía, tu salud, no lo sé. No sé cuál es la montaña que tienes que subir o el gigante que tienes que derribar. Pero la Biblia me dice que cuando soy débil soy fuerte, porque el poder del Señor se perfecciona en mi debilidad, aleluya. Y una cosa he aprendido en todos estos años de ministerio, mis hermanos, que para cada cosa, para cada situación y para cada dificultad, Dios siempre, siempre, siempre tiene una respuesta, aleluya. El evangelio es poder de Dios, mis hermanos, y nosotros estamos en este momento bajo ese poder. Así que ponte de pie, levanta tus manos al cielo, cree en el Señor Jesucristo y en su palabra, porque en el Señor están todas las respuestas.